Buenas tardes, bienvenidos a clase. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Me alegro de verlos. Vamos a terminar la semana con esta clase. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mucho gusto de escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a seguir con el contenido de nuestro curso. Ya todos hemos visto varios tipos de muestreo que son muy útiles para elaborar una muestra. Bueno, el primero fue pues el muestreo aleatorio simple, con el cual nosotros utilizamos un listado para elaborar nuestra muestra aleatoriamente por medio de los números aleatorios que generamos de una calculadora. Siempre que haya un listado, pues la muestra se facilita. El problema es cuando no hay listado, ¿verdad? Que entonces sí tenemos que elaborar una muestra por nuestro criterio y nuestra conveniencia, por nuestra opinión. Además de eso está el muestreo estratificado, que es el más conocido, el más aplicado. Ustedes se dieron cuenta que casi todas las muestras se presentan internacionalmente, pues se organizan por medio de sectores, de estratos, tomando casi siempre el área geográfica de las instituciones, de la población a la que vamos con la que vamos a trabajar. Pero también depende mucho del criterio de nuestra investigación, porque si es una investigación sobre el machismo, pues tendríamos que tomar en cuenta hombres y mujeres, tendríamos que hacer estratos de hombres y mujeres. Si son situaciones de edades, pues también estratos según las edades. Si es un tema, por ejemplo, del divorcio, pues hacer estratos de acuerdo a su situación en relación, si están casados, solteros, divorciados, a su situación civil y dependiendo. Entonces, siempre que elaboremos una encuesta, analicemos cuál es la que más nos conviene. También en la clase anterior hablamos de el tipo de muestreo por conglomerados y eso significa que cuando ya hemos hecho un estrato, pues sacar otros subgrupos o conglomerados de esos estratos para ampliar más la posibilidad de que todos tengan la oportunidad de participar en nuestra encuesta. Eso también depende del criterio de la investigación que estamos realizando. Siempre tenemos que analizar los datos que tenemos de la población para poder realizar esa muestra. Lo ideal sería hacer un censo, pero no siempre estamos en la posibilidad de realizar un censo porque en algunas oportunidades no tenemos el recurso ni el tiempo para hacer este censo. Así que tenemos que ir analizando los diferentes tipos de muestreo para ver cuál es la más conveniente para nuestra investigación. Y sobre todo que cuando elaboremos una muestra tenemos que cumplir con dos características para que esa muestra sea representativa, que sea en primer lugar probabilística. Eso quiere decir que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de participar en esta muestra y que sea aleatoria, que los elementos sean elegidos al azar. Bueno, como les mencioné, ya hemos hablado de tres tipos de muestreo.
Voy a compartir pantalla. Es conveniente que ustedes hagan los ejercicios para que en el momento que hagamos el examen final, pues tengan la oportunidad de hacer esos ejercicios también. Vamos a hablar entonces de los tipos de muestreo nuevamente y ya incluimos, explicamos el muestreo simple aleatorio, que es el más sencillo, no requiere mayor inversión. El muestreo aleatorio, estratificado, en lo cual hacemos grupos con alguna característica similar de la población con la que vamos a trabajar. Y el muestreo por conglomerados, que consiste en elaborar subgrupos de los mismos estratos que ya hemos trabajado. Por ejemplo, aquí hablamos de 8 regiones y después elaboramos subgrupos de los departamentos. ¿Esto qué hace? Ampliar la posibilidad de que todos los miembros de la población o del universo con la que estamos trabajando tengan la oportunidad de participar en nuestra muestra. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tipo de muestreo que se llama muestreo aleatorio sistemático. Les voy a encargar que tengan a la mano su cuaderno y su calculadora, porque es recomendable que ustedes hagan los ejercicios. Que vayan tomando nota también. Este muestreo aleatorio sistemático consiste en lo siguiente. Dice, es necesario contar con un listado. Esa es la desventaja que tienen estos tipos de muestreo, que en su mayoría de casos necesitamos contar con un listado, al que le conocemos como marco muestral. ¿Cómo se aplica este tipo de muestreo? Se divide el tamaño del listado por el tamaño que se desea que tenga la muestra. Ese valor se le denomina K. Y ese valor K lo vamos a obtener dividiendo N mayúscula, que es el total de la población, entre N, que es el tamaño de la muestra que pretendemos elaborar, el tamaño que queremos para nuestra muestra. Entonces, debemos de tener un listado, debemos conocer el total de la población y definir cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra. Ese tamaño de nuestra muestra, pues, si podemos trabajarlo por una fórmula estadística, lo podemos hacer por una fórmula estadística. Si no, pues nosotros definimos cuál es el tamaño más conveniente por nuestro juicio y nuestro criterio que podemos realizar, ¿verdad? Les explicaba que en ciencias sociales, pues nosotros podemos tomar el criterio de un tamaño de la muestra. En ciencias naturales, en ciencias puras, pues en estas áreas no muy se acepta este tipo de muestra, pero en ciencias sociales lo aplicamos bastante. También debemos conocer el total de la población y lo recomendable es que haya un listado. Sabemos que hay poblaciones de las que no vamos a encontrar ni un listado ni el total de la población. Ya les he mencionado, por ejemplo, los niños trabajadores de la calle. ¿Cuántos niños trabajadores hay en la calle? No sabemos. ¿Cuánto? ¿Habrá un listado por ahí? ¿Existe en alguna entidad un listado en el que estén todos estos niños anotados? Tampoco. Ahora que hemos visto mucho el fenómeno de la migración de las personas que van por el sueño americano, pasan todas esas cantidades de personas
Tal vez algunos se registran en las fronteras, podríamos de ahí sacar un listado, pero otros pasan por algunos puntos ciegos, se les llama en las fronteras, donde simplemente se pasan para el otro país, o como de Guatemala a México se pasan por el río sin tener que pasar por migración, porque lo más probable es que los regresen a su país. Y aquí en Guatemala, pues también ya se les están regresando. ¿Dónde encontramos un listado de todos esos migrantes? ¿Cuántos son en total? Pues hay algunos cálculos por ahí, pero es difícil identificar. Entonces, normalmente, pues esto lo vamos a hacer con esas poblaciones de las que sí poseemos un listado. Dice, se selecciona en el marco de muestreo un punto. Entonces, dentro de ese listado seleccionamos un punto, el cual sirve de primero en la muestra, que va a ser nuestro primer integrante de la muestra. Se suma el valor K, este valor K que vamos a encontrar para obtener el segundo valor. Y se continúa sumando para obtener la totalidad de la muestra. Bueno, entonces ahora lo vamos a explicar con un ejercicio práctico, porque así teóricamente parece, es un poquito más difícil de comprender, pero no, la verdad es que no es algo tan complicado. Les recomiendo, tomen nota, hagan los ejercicios para que vayan practicando. Vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo de una población de 20 niños de un hogar de protección de menores. Estos niños se encuentran en un hogar de niños menores de edad y vamos a colocar solo sus nombres. Los están numerados de 1 a 20 en el listado y vamos a tratar de obtener una muestra porque queremos hacer un trabajo, por ejemplo, de investigación cualitativa, elaborando 5, entrevistando a 5 de estos niños, porque vamos a tomar esos 5 niños para nuestra investigación, esa muestra de 5 niños de la población de 20, y les vamos a hacer entrevistas a profundidad de la experiencia que ellos están viviendo en estos hogares de protección de niños. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos a ver. Aquí tengo el ejemplo. Aplicamos nuestra fórmula. El tamaño de la muestra que decíamos es de 5 niños. La población total es de 20 niños y existe un listado dentro de la institución que tiene los nombres y apellidos de los 5 niños. N es el total, N mayúscula va a ser el total de la población y N minúscula el tamaño de la muestra que queremos, que vamos a trabajar. El total de la población son 20 y entonces el total de la población aquí creo que lo debería de incluir. N mayúscula, que es el total de la población, son 20. Y el tamaño de la muestra que yo quiero son 5 niños. Porque quiero trabajar con ellos unas preguntas a profundidad, ¿verdad? Unas entrevistas a profundidad. Quiere decir que me voy a tomar mi buen tiempo para entrevistar a estos niños. Aplico entonces mi fórmula donde K va a ser igual a N dividido N mayúscula dividido N minúscula. N mayúscula es el total de la población, que en este caso son 20, y N minúscula es 5, que es el tamaño de muestra que yo pretendo encontrar. Entonces, o con la que pretendo trabajar. Divido 20 entre 5 y eso me da 4. Y ese va a ser mi número K. Y el procedimiento, como ustedes vieron,
consiste que cuando ya tengo el valor K, voy a tomar, se selecciona en el marco de muestreo un punto, el cual sirve de primero en la muestra. En este caso, pues voy a tomar el número 3 dentro del listado. El número 3 es José, ¿verdad? Entonces, al punto que tomé como referencia, le sumo K. 3 más 4 son 7. Entonces, mi segundo número va a ser 7. 3 más 4 son 7. Entonces, mi segundo elemento de la muestra es Leticia. Empecé con José y ahora tengo 2 con Leticia. Luego, al 7, que es Leticia, le voy a sumar otros 4, que es el número K que encontré. Y me da como resultado 11. Entonces, 11 va a ser Byron. Byron, ya tengo 3 elementos. Tengo a José, que era el primero, sumé 4 y me dio 7. Y ahora el segundo elemento es Leticia. A 7 le sumé 11 y me da, le sumé 4 y me da 11, perdón. Aquí, entonces el tercero es, voy a subrayarlo, es Byron, ¿verdad? Ya llevo 3 elementos de mi muestra. Vamos entonces a seguir. Al número 11 le voy a sumar 4. 4. 11 más 4 nos da 15, ¿verdad? Entonces, el siguiente va a ser Lucy, perdón. Ya llevo 1, 2, 3, 4. Aquí se le sumó 4 y me da 19. Y fue así como yo, ay, perdón, aquí me pasé hasta Alejandra. Vamos a borrar esto. Vamos a quitarle el colorcito. No color. Y le vamos a Juan Luis, va a ser el número siguiente. Entonces ven ustedes que el procedimiento consistió que tomé un punto como referencia, que en este caso era José, le sumé el número K que había obtenido, que era 4, 3 más 4, 7. Entonces el número 7 va a ser mi siguiente elemento de la muestra, que es Leticia. A 7 le sumo 4 y me da 11. Y el siguiente niño va a ser Byron. A 11 le sumo 4 y me da 15. Y el siguiente es Lucía. A 15 le sumo 4 y me da 19. Y el último elemento va a ser Juan Luis. Quiere decir que ya tengo los 5 elementos de mi muestra. Y el procedimiento pues es muy sencillo. Solo aplico esta fórmula que es K igual a N mayúscula, que es el total de la población, dividido N minúscula, que es el tamaño de la muestra que yo quiero obtener. Y de ahí voy sumando 3 más 4, 7, 7 más 4, 11, otro más 4, 15 y 15 más 4, 19. Ahí tengo entonces el procedimiento, ¿verdad? K va a ser igual a 4, se elige el número 3. Ustedes pueden elegir cualquier punto en su listado. Por ejemplo, en este caso fue 3 y el primero es 3, el siguiente es 7, el que sigue es 11, más 4, 11, más 4, 15, más 4, 19. La muestra está integrada entonces por los niños que ocupan en el listado el número 3, que ya sabemos que es José, el número 7, que es Leticia, el 11, que es Byron, el 15, que es Lucy, y el 19, que es Juan Luis. Pues como ustedes ven, es un procedimiento bastante sencillo. Lo único que hace, y este procedimiento se llama aleatorio sistemático. Esta es una muestra bastante pequeñita, pero podemos hacerlo también con una
con una muestra que tenga bastantes elementos, como por ejemplo, en Classroom tenemos el listado de nuestra sección. Podríamos hacer con este procedimiento, encontrar una muestra por este método aleatorio sistemático. Vamos a ver. Por aquí creo que tengo. ¿Hay alguna pregunta de este procedimiento? Pregunto, ¿tenemos alguna pregunta de este procedimiento? Ya, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. En el punto de referencia, podría ser otro número, no exactamente 3. ¿Podríamos tomar también el número 2 o el 1? Sí, cualquier número. Cualquier número. Si usted quiere, puede tomar el 2, puede tomar el 1, no importa. Y ahí usted solo va sumando el elemento K. Por aquí está la lista. Usted podría empezar con 1 y sumarle 1 más 4. Bueno, si su muestra es de 5, ¿verdad? Exacto. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿alguien levantó la mano? Hagamos un ejercicio con esa misma muestra. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver. Tenemos el listado de los 20 alumnos, ¿verdad? De los 20 niños, perdón. A mí no se me olvidan los alumnos, los tengo presentes siempre, ¿verdad? Elaboremos una muestra entonces, ahora no de 5, sino que de 7. De 7. Háganlo, por favor. Elaboren una muestra de 7, tomando 7 personas, 7 alumnos o 7 niños, perdón, de este listado. Vamos a hacer una investigación. Explicamos. Vamos a trabajar la muestra por el muestreo aleatorio sistemático. Vamos a aplicar nuestra fórmula, que es K es igual a N mayúscula dividido N minúscula. Esta es nuestra fórmula, donde N es el total de la población y N minúscula el tamaño de la muestra. Elaboremos entonces una muestra de la misma listado, pero en este caso de 7. Trabájenlo, por favor, y quien lo tenga primero me dice para que nos diga cuáles son los elementos de su muestra. Trabájenlo con su calculadora y su cuadernito, por favor. Ahí está el listado. Y nos dicen una muestra de 7. La voy a hacer yo también para ver qué resultado me da. Pueden escoger cualquier punto. 20 dividido 7. Ahí vamos a tener un poquito de problema. 2.85, no vuelve a 3. 3. ¿Sí? ¿Le escuchamos? A mí me dio 2.20 dividido 7, 2.857. Lo aproximé a 3. Correcto. Entonces tomé 2 más 3 son 5. Entonces ya ahí ya tengo 2. Al 5 le sumo 3, me dan 8. Un momento, Selene. ¿Qué punto de partida tomó? Los 20. Sí. Los 20 niños. ¿Dónde Mi población K es igual a N mayúscula partido N minúscula, donde N
mayúscula es 20 y Ajá. N minúscula es 7. Elaboro la división y me dio 2.857 y un montón de números. Yo agarré 3 números. Sí, 3. 3 Entonces, es su valor K, recuerdes. ajá. Entonces Ajá. lo aproximé a 3. Sí. Va. Entonces ¿Y mi ahora? valor acá es de 3. Procedimiento. Partí del número 2. Vaya, déjeme, yo le voy a ir aquí subrayando. Número de partida. De donde se lo voy a subrayar con verdecito. Pedro es el primero. Exacto. Ya. De ahí ¿Y ahora? sumé 3, a ese 2 le sumé 3, me dio 5. Y es Correcto. Miguel. Miguel. ¿Ya? Al 5 le sumé 3 y es 8. Ninet. Net. Sí. Al 8 le sumé 3, me dio 11. Es Byron. Byron va a estar en las dos, ¿verdad? ¿Mm? Al 11 le sumé 3, 14. Lupita. Lupita. Al 14 le sumé 3, entonces me dio 17 y es Edwin. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nos falta Ajá. uno, ¿no? Exacto, al 17 le sumé 3 y me dio 20 y es Flor. Y Nos con dio, eso nos dio exacto, ¿ah? nos dio exacto. Bueno, correcto. Entonces, ese es el procedimiento. Gracias, Eline. Muy bien. Muy bien para usted. Está bien el procedimiento. Una estrellita, ¿verdad? Como los niños. En este caso, pues decidimos que íbamos a elaborar una muestra de 7 del listado. Utilizamos la fórmula K es igual a N mayúscula menos N minúscula que hemos utilizado y nos dio 2.85. Por favor, les recuerdo que mantengamos el criterio que decidimos utilizar en esta clase, que adoptamos en esta clase, que cuando sobrepase 0.5 lo aproximamos. Cuando llegue a 0.5 nada más, no aproximamos ni menos de 0.5. En este caso, con 2 decimales sería 2.85, entonces si lo aproximamos a 3. Seleni decidió tomar como punto de partida el 2. Y empezó con Pedro y le sumó 3, después le dio Miguel, más 3, le dio 8, que es Ninet, más 3, 11, que es Byron, más 3, 14, que es Lupita, más 3, Edwin, y más 3, 20, que es Flor. En realidad es un método muy sencillo, como ustedes ven. No necesita mayor inversión, más que lo único es que debemos de tener el listado, eso sí, porque sin un listado no podemos aplicar este método. Nancy, dígame, Nancy. Licenciada, fíjese que yo agarré como punto de partida el 3, pero no me alcanzaron. Esperaba esa pregunta. Lo había hecho con el 2, pero como Seleni terminó antes, entonces lo volví a empezar con el 3, pero no me alcanzaron. Sí. Llegué hasta el 24. Sí, ¿qué se puede hacer cuando no alcanza el listado? Por ejemplo, lo que pasa es que este listado realmente es muy pequeño, pero cuando no alcanza el listado, por ejemplo, usted tomó José. Vamos a cambiarle el color a esto. Ponerle José, perdón, voy a buscar aquí otro. Ay. José, bueno. Después, ¿cuál fue el siguiente? Fue 6. 6, entonces está Ana, ¿verdad? Ana, muy bien. Luego. Más 3 serían 9. Sería Alejandra. Más 3. Serían 12. 12. Ignacio.
Nachito, ¿eh? Ignacio. Más 3. 15. 15. Más 3. 18. Ay, espera, ¿qué me estoy pasando? 18. Ahí, estoy agarrando aquí uno de Juaninet. Ay, insisto. 18. Más 3 ya me daría 21. 21. Entonces, ¿cuánto llevamos? Aquí nos quedamos, ¿verdad? Aquí. Serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. 5. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 15 más 3. 18. Aquí es que no marqué al 18. Ahí está. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿qué hacemos cuando se nos acaba el listado? Podemos volver a empezar. Le falta uno, ¿verdad? Sí, o no se podría tomar el último, la última persona. Digamos, ahí le falta uno. Entonces podemos volver a empezar. Podríamos escoger otro número y de ahí sumarle. Por ejemplo, si escogemos Juan como punto de partida, lo único que ese es el único que ya nos falta, el único que nos faltaría, ¿verdad? Pero nos podemos quedar con Juan y si faltara otro, pues le sumamos otros 3 y entonces nos quedaría Antonio. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos volver a empezar. Podemos escoger otro número como punto de partida. En este caso, como solo nos quedaba un número como punto, como elemento nos faltaba un elemento en la muestra, pues el que escogimos, ese fue el que se quedó en nuestra muestra. Y su muestra estaría integrada por Juan, José, Ana, Alejandra, Ignacio, Lucy y Roberto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso se ve así muy saturado porque en realidad el listado es muy pequeño. Pero cuando el listado es bastante grande, ahí nos ayuda a volver a empezar. Alexander Aguilar dice, ¿cuál es su pregunta, Alexander? Vamos a ver. Dice, ¿agregar elementos no se puede? No. ¿Cómo así? ¿Agregar elementos? ¿Qué es lo que quiere decir con agregar elementos? Buenas noches. En este caso, como faltaba uno, decía yo agregar uno, llevarlo hasta el 21. No se puede. No, porque solo hay 20 alumnos, recuérdese. Solo hay 20 niños. Usted no se puede inventar un niño. En ese caso, pues lo que hacemos es empezar de nuevo. Porque si usted agrega un 21 aquí, ese niño no está dentro de la población que usted tiene. Entonces, lo más recomendable sería empezar otra vez, escoger, por ejemplo, que fuera de 8 la muestra. Aquí tendría 7. De ahí le sumo a 3 y agrega uno más, que sería Antonio, para que fueran 8. Pero como son 7, entonces se quedó en Juan. Bueno, esa pregunta quería que me la hiciera. Que cuando, por ejemplo, si usted hubiera escogido un número como el 16 y se le termina la lista, pues puede escoger otro número dentro del listado y volver a empezar hasta que llegue a la totalidad de la cantidad que usted se propuso en su muestra. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, entonces, como se dan cuenta, el método es bastante sencillo, no requiere mayor inversión. Voy a buscar el listado de la clase. Ese listado ustedes lo tienen en Classroom. Ustedes son la sección G. Vamos a ver por aquí donde tengo la sección G. Sección G.
Y voy a abrir el listado de la clase. Aquí está. En este listado tenemos, aquí sí va a estar, aquí podemos hacer una bonita muestra. Miren, tenemos 110 alumnos. Y vamos a regresar aquí. Y nos vamos a proponer hacer una muestra. En el listado de nuestra clase, vamos a encontrar una muestra de 45 alumnos. La sección de esta clase es la sección K. Y el total de la población es... total de la población es 110, ¿verdad? Sí, 110. 110. Bueno, y queremos una muestra de 45. ¿Cómo encontramos K? Dividiendo N, que es el total de la población, entre el tamaño de la muestra que queremos encontrar. El total de la población, que es N mayúscula, y el tamaño de la muestra, que es N minúscula. Vamos a ver. N mayúscula es el total de la población y N minúscula es el tamaño de nuestra muestra, la que queremos elaborar. Bueno, entonces abran su... Esta no es... Ay, ahí me va a tirar. Ahí está. El tamaño de la muestra es de 45. Entonces vamos a Classroom y tenemos aquí un listado de, o si quieren, o si lo tienen descargado por ahí, yo lo voy a sacar mejor de Word para poder trabajar en él. Y encuentren esa muestra de 45. Ese es el ejercicio de ahorita. Por favor. Las muestras para cada uno de ustedes va a ser diferente, porque va a depender del punto de inicio que tomen. Y en el caso que tomen un número muy avanzado, entre el 110, por ejemplo, el 100 o el 75, de repente no les van a alcanzar y tendrán que empezar de nuevo y escoger un nuevo número para poder completar la muestra. Entonces, por favor, ejercicio, su cuaderno, su calculadora, calculen primero el número K, que ya sabemos que es N mayúscula dividido N minúscula, y empecemos a elaborar esa muestra. A ver, ¿quiénes trabajaron ya el número K? Sale 2.44, licenciada. Entonces, como es 2.44, al menos yo lo dejé en 2. 110 dividido 45, ¿verdad? Sí, eso va a estar bien cerrado. Dividido 45 nos da 2.44. Sí, ahí lo podemos aproximar. Según nuestro criterio de aproximación, se va a quedar en 2. Entonces, empiecen a elaborar esa muestra, por favor, con su listado. Si tienen computadora, pues yo les recomendaría que mejor abran un Word. No en Classroom, pero si quieren trabajar en Classroom, también lo pueden hacer. Quiero verlos trabajando, por favor. De repente les voy a pedir que abran su cámara para ver si de verdad están trabajando. Bueno, yo también voy a abrir un archivo de Word para ver cómo resulta esa muestra.
Sección K, ¿no? Aquí lo tengo ya. Bueno. José Velázquez dice, ya terminé. ¿Ya terminé o ya terminé? Ya terminé. Vamos a darle tiempo a los demás. A ver quién más termina. Porque a veces cuando alguien termina, ya los demás no hacen la tarea. Tienen 8 y 10.
Los que vayan terminándolo pueden ir levantando la mano, los que terminaron su listado. Hay ahí varios, qué bien. Muy bien. Bueno, vamos a escoger de los que ya terminaron. ¿Quiénes están en la posibilidad de compartir el trabajo? ¿Quiénes están en la posibilidad de compartir el trabajo, de compartir pantalla? ¿Quién está en la posibilidad de compartir pantalla que lo quiera hacer? Si lo hizo en su computadora. A ver. ¿No hay nadie que esté en la posibilidad de compartir pantalla? En mi caso no, licenciada, porque lo hice en el cuaderno. Ya. ¿Todos lo hicieron en su cuaderno? Bueno, alguien que lo haya elaborado en su cuaderno, vamos a ver, que ya lo tenga terminado. Alguien que me levantó la mano. Si quiere, yo puedo abrir el listado aquí y vamos señalando los números que le dieron como resultado. ¿Quién fue quien me habló anteriormente? ¿Quién dijo que lo había hecho en su cuaderno? Yo, licenciada, Wendy. Bueno, a ver, Wendy, gracias. Explíquenos qué hizo y qué resultado le dio. Ok, tomé K igual a N mayúscula dividido N minúscula, entonces sería 110 dividido 45 me da igual a 2. Mi A la base 2. la tomé del número 4. Y Usted tomó el número 4. Exacto, mi base es el número 4, la referencia, digamos. Sí, Tomé aquí. el número 4 más 2, la primera me dio igual a 6. Ahorita los vamos a ir marcando. Okay. Leslie Vanessa Morales Girón. Después, más 2, 6. Ajá. Después me dio más otros 2, 8. Más 2, 10. Espéreme. Okay. Y está más rápido usted que yo. No tenga pena. Ok. Entonces solamente como nuestro número K es 2, vamos sumando, ¿verdad? Exacto. 6 más 2, 8. A cada Así uno de ustedes les va a dar diferente la muestra, porque depende del número que tomen como referencia, ¿verdad? Aquí sería el siguiente 10. Ay, perdón. Hasta completar los 45. 45, ¿verdad? Y terminé en el número 92. 92. O sea que sí le alcanzó el listado. Sí, por supuesto. Alguien que no le haya alcanzado el listado, que haya empezado mucho más adelante. ¿En qué número terminó? 94. Perdón. Yo terminé en el 92. 92. Con 45. Así es. Muy bien. Se terminó en el 92 y ahí obtuvo sus 45.
A ver, Sí. ¿alguien que haya tomado como referencia otro número? Yo tomé como referencia el 7 y solo me salieron 16. No le alcanzó. Ajá, entonces volví a hacer nuevamente el procedimiento y tomé como referencia el 2. ¿Correcto? Entonces, cuando tomamos otro número y no nos alcanza para el total que estamos buscando, podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Esa es una ventaja. ¿Alguien más que haya tomado, hay algún otro alumno que haya tomado otro número de referencia? En mi caso tomé 8 y me quedó el resultado de 100. Llegó hasta 100. Usted tomó el 8 y le alcanzó para los 45. Sí, me dio, llegué hasta el 100. Hasta el 100. Tengo mis dudas de la señorita que tomó el 2. Llegó hasta el 100. Otro número que hayan tomado como referencia. ¿Alguien que haya hecho la tarea? Yo agarré el 20 y terminé cabal en 110. 110. Ujú. Vamos a poner otro color al 20. A ver si me alcanzan los colores. Azul. Y terminó en 110, cabal. Cabalitos. Ujú. Esta será la sección K, sí. Como que me faltara una hoja. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no sé qué pasó aquí. Entonces, miren, uno puede tomar cualquier número de referencia, ¿verdad? Y luego ir sumando, dependiendo del número K que nos dé. Y de ahí, pues en el listado que tenemos, ahí vamos identificando los números y en el caso que no nos alcance, pues entonces lo que debemos hacer es empezar de nuevo, topar como referencia un número que cualquiera y volver a empezar. Karen Quetzal levantó la mano. Dígame, Karen. Creo que ya no. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien más dijo por ahí que había empezado con el número 2 y que había llegado hasta... Vamos a ver, la señorita del 2 llegó hasta 92 también. Correcto. Como ustedes se dan cuenta, en realidad, este método es muy simple, ¿verdad? Y vamos organizando nuestra muestra de acuerdo a la población que tenemos y del tamaño de la muestra que tenemos. Aquí estos números, pues sería un sistema que se conoce como aleatorio sistemático. Y es bastante fácil de aplicar. Ahora mi pregunta es, si quisiéramos elaborar una muestra por estratos en esta sección, ¿qué tipos de estratos podríamos elaborar? A ver quién me puede responder a esa pregunta. Si quisiéramos elaborar una muestra por estratos, ¿qué tipo de muestra podríamos elaborar? ¿Qué podríamos tomar de referencia
para elaborar estratos. El número de carnet que termine en número par o impar. Podríamos dividir muy bien, José, todos los números de carnet en número par, ¿verdad? Y esto ayudaría mucho, ya tendríamos 2 estratos de la población, y si quisiera aún dividirla en conglomerados o subestratos, ¿qué otros estratos podría ser de el sexo, correcto? Hombres y mujeres. Números pares. Primero tendría estratos de números pares y números impares y después hombres y mujeres, correcto. Entonces vemos que estos métodos son bastante fáciles de aplicar, tanto el aleatorio simple, para el cual solo necesitamos pues una calculadorita, ¿verdad? Y el aleatorio por estratos, que dependiendo también los estratos muchas veces los tenemos que elegir por el tema de investigación que estamos realizando, que tenga relación también con nuestro tema de investigación. Y en ese caso, decidimos los estratos. Y si es necesario, se puede sacar conglomerados, unos subestratos, para darle más oportunidad de participar a nuestros estudiantes. Y luego, para que se logre que la muestra sea aleatoria, pues lo mejor que hay, si hay un listado, es los números aleatorios por calculadora. Y si no tenemos una calculadora, pues el aleatorio sistemático, ¿verdad? Aplicamos la fórmula donde encontramos K, que es el total de la población, dividido el tamaño de la muestra que queremos lograr. Estos 4 métodos les van a servir mucho si tienen un listado. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación de los profesionales del derecho, pues hay un listado de todos los abogados. Si estamos en una empresa, hay un listado de las personas que trabajan en esa empresa. En una institución también van a encontrar un listado. Entonces, depende de la población que ustedes escojan para realizar su trabajo. De ello dependerá el método que utilice. Ahora, el tamaño de la muestra, les he mencionado que podemos escogerlo por nuestra conveniencia, a nuestro criterio, pero si queremos algo cuantitativo, pues lo mejor sería utilizar alguna fórmula estadística. Si tenemos el total de la población, sería mucho mejor. Y encontrar el tamaño de la muestra de acuerdo a la población que poseemos. Muchas veces cuando se calcula por un método estadístico, el tamaño de la muestra hasta puede resultar menor, ¿verdad? Que si nosotros lo aplicamos por nuestra conveniencia. Porque ustedes, de acuerdo a sus recursos y a su tiempo, podrían decir, bueno, yo tengo para pasar 500 muestras de una población que es de 2,000 habitantes, por ejemplo, pasar 500 cuestionarios y tal vez al hacerlo con la fórmula les va a salir mucho menor. Pero eso dependerá de lo que a ustedes les convenga aplicar. Siempre en el plan de investigación hay que explicar cuál es su tamaño de su muestra, qué método o tipo de muestreo están utilizando y cómo lograron que sea probabilística de que todos participen en la muestra y cómo lograremos que esas muestras, los elementos sean elegidos al azar. Y ahí ustedes pues tendrán todo a favor de que su muestra sea aprobada. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con los tipos de muestreo. La otra semana probablemente vamos a avanzar un poquito haciendo algunos ejercicios para encontrar el tamaño de la muestra con una fórmula estadística.
Si no hay más preguntas el día de hoy, no hay ninguna pregunta por ahí todavía, o estamos bien claros. Les recomiendo que siempre traigan su calculadorita, su cuaderno para que hagamos el ejercicio. Si no hay más dudas, vamos a terminar hoy algo temprano. Hoy es viernes y les deseo una buena noches a todos. Buenas noches y que descansen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, feliz noche. Que descansen. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Que descansen. Buenas noches para todos. Que descansen. Buen fin de semana. Que descansen. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciada. Feliz fin de semana. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche.